Si tienes inquietud por conocer acerca de las relaciones tóxicas, si quieres saber más sobre el trastorno narcisista de la personalidad, si vives en una relación que no te hace feliz y de la que quieres salir, si algo en tu relación te inquieta, te incomoda, te ofrezco respuestas a tus dudas en el directo que realizo en mi canal de YouTube cada mañana, los lunes, miércoles y viernes a las 6:30 de la mañana, hora española. Este es el segundo vídeo de una serie dedicada a la inteligencia emocional, en donde profundizaremos acerca de esta relativamente nueva corriente de la psicología. Para ello he creado una lista de reproducción en la que van a estar incluidos todos los vídeos relacionados con esta temática para que sea más fácil su consulta. Si deseas ver los vídeos de una forma ordenada, te recomiendo que acudas a esta lista y comiences por el número 1. Al inicio de esta serie te mencionaba que antes de Goleman existe otra teoría en la cual se basó la investigación sobre la inteligencia emocional. Esta es la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner. El psicólogo Howard Gardner fue uno de los primeros en estudiar en profundidad la inteligencia emocional. Él sostenía que la inteligencia académica no es un aspecto decisivo para medir qué tan inteligente es una persona. En otras palabras, para este psicólogo, la inteligencia no se basaba únicamente en obtener buenas calificaciones en el ambiente académico, sino que cada persona tiene un talento diferente y en este talento se esconde una inteligencia superlativa. De esta manera, propuso la teoría que en un futuro sería la base de los estudios de los tipos de inteligencia emocional. En la teoría de las inteligencias múltiples se señala que existen 8 tipos de inteligencias diferentes, dentro de las cuales podemos distinguir 2 tipos que hacen referencia a la inteligencia emocional. Estas son, la primera, la inteligencia interpersonal. Este es uno de los tipos de inteligencia emocional que se menciona dentro de su teoría. Según Gardner, esta clasificación de la inteligencia emocional implica la capacidad de mostrar empatía ante los demás e interpretar correctamente sus emociones. Este tipo de inteligencia tiene la finalidad de mejorar la comunicación y, como su propio nombre indica, te permite desarrollar tus relaciones entre las personas. En un segundo lugar estaría la inteligencia intrapersonal. A diferencia de la anterior, este tipo de inteligencia está orientada al autoconocimiento. Una persona con la inteligencia intrapersonal desarrollada es capaz de ser consciente de sus emociones y comprender cómo éstas repercuten en sus pensamientos y en sus acciones. Como mencionamos al inicio de este punto, en realidad son 8 los tipos de inteligencia que plantea Howard Gardner en su teoría. Sin embargo, los únicos que se relacionan con la inteligencia emocional son los que hemos revisado hace un momento. Antes resaltábamos la importancia del psicólogo Daniel Goleman en la investigación de la inteligencia emocional. Si bien no fue el primero en hablar sobre ella, fue aquel que presentó mayores avances en el tema y quien popularizó el concepto de inteligencia emocional en la comunidad científica y en todo el mundo. Partiendo de la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner, Goleman pudo distinguir 2 tipos de inteligencia emocional, la inteligencia personal y la inteligencia interpersonal. En primer lugar, inteligencia personal. Este tipo de inteligencia emocional se refiere a la habilidad que tenemos para relacionarnos con nosotros mismos y comprende 3 elementos fundamentales: la conciencia de uno mismo o autoconciencia, cómo entendemos nuestras fortalezas, debilidades, estados de ánimo y emociones. En segundo lugar, la autorregulación, la habilidad de controlar nuestras propias emociones e impulsos. Y como tercera parte de esta inteligencia personal, la automotivación, que es la capacidad de mantener la energía y las ganas de perseguir los propios objetivos y metas. En un segundo lugar, Goleman señala la inteligencia interpersonal. La inteligencia interpersonal se basa en las relaciones que tiene el individuo con las otras personas. Este tipo de inteligencia emocional comprende 2 componentes. Por un lado, la empatía, que es la habilidad de comprender las emociones ajenas y adoptarlas como propias, y por otra parte, las habilidades sociales,
que es la capacidad de interactuar con el resto de las personas de una manera asertiva. Si has estado prestando atención a esto que hemos relatado, es probable que pienses que es muy similar a lo que planteó Gardner. Goleman fue su sucesor directo en todo lo relacionado a la inteligencia emocional. Entonces, el autor decidió conservar los conceptos de inteligencia interpersonal e intrapersonal, pero desarrollando profundamente sus componentes. De esta manera podemos decir que Goleman fue el continuador del trabajo y de la labor realizada por Gardner. Ahora que ya conoces los tipos de inteligencia emocional, es importante saber qué características puedes adquirir si logras desarrollar esta capacidad. Es por ello que antes de finalizar este artículo pasaremos a conocer cuáles son las características de las personas con inteligencia emocional desarrollada. Es probable que poseas muchas de ellas, y si no es así, al conocerlas te ayudará a desarrollarlas. En primer lugar, no descuidas tus emociones. Las personas que logran desarrollar los diferentes tipos de inteligencia emocional se caracterizan por hacerle caso a cómo se sienten. No solo se limitan a sentir, sino que analizan y escuchan sus sentimientos. Esto significa que si hay algo que no les hace bien, toman acción para solucionarlo. En segundo lugar, no reprimen lo que sienten. Las personas con inteligencia emocional se caracterizan por ser sinceras consigo mismas. Expresan sus sentimientos tal cual se presentan sin pensar en lo que dirán las otras personas, aunque siempre tomando en cuenta el autocontrol y el contexto. Por otro lado, las personas que carecen de un desarrollo pleno de la inteligencia emocional tienen la tendencia a reprimir sus emociones, sobre todo las negativas, como la tristeza y la ira. Sin embargo, tarde o temprano esto genera efectos dañinos a la salud mental y física. Por ejemplo, se ha visto que la represión de las emociones puede llevar al desarrollo de trastornos psicológicos como la ansiedad y la depresión. En tercer lugar, analizan sus proyectos y sueños. Otra característica importante de las personas con una buena inteligencia emocional es distinguir entre lo posible y lo ficticio. No está mal plantearse metas siempre y cuando sean alcanzables según las capacidades y recursos que tú tengas disponibles. Asimismo, quienes tienen este tipo de inteligencia emocional analizan mucho su futuro y evitan vivir en una realidad alterna donde todo es perfecto. En cuarto lugar, tienen un balance constante en sus acciones. Todas las acciones tienen sus pros y sus contras. Depende de cada persona si es que se ahoga en el problema o si es que busca lo positivo para salir adelante y solucionar lo ocurrido. Las personas con alta inteligencia emocional logran superar las situaciones adversas y tratan de enfocarse en lo que es verdaderamente útil. A esto también se le conoce como resiliencia. En quinto lugar, no toman nada personal. Aunque a veces cueste aceptarlo, la mayoría de situaciones están fuera de nuestro control. Cuando algo no sale como lo teníamos planeado o cuando alguien se enoja con ellos, las personas que cuentan con inteligencia emocional son capaces de dominar sus emociones para evitar la ansiedad. Además, se enfocan en analizar por qué ocurrió eso y qué se puede mejorar en una situación futura. En sexto lugar, la autocrítica. Las personas con alta inteligencia emocional son conscientes de que son las dueñas de sus emociones y por lo tanto tienen la capacidad de controlarlas. De esta forma pueden analizar y comprender en qué ocasiones actúan mal. Es decir, toman responsabilidad por sus errores y no caen en la necesidad de culpar a alguien más cuando ellos fallan. En séptimo lugar, se fijan en las emociones de otros. Poseer inteligencia emocional está alineado con buscar ser empáticos con los demás. Identifican cuando alguien atraviesa por un momento complicado y lo respetan. De esta manera consiguen establecer un ambiente de bienestar y desarrollar relaciones sociales positivas. En octavo lugar, son sociables, pero establecen lazos con personas que les sumen cosas positivas. Esto se relaciona mucho con el punto anterior. Si eres amable y empático con los demás, tendrás mayor facilidad para socializar. Todos disfrutan rodeándose de personas con buena inteligencia emocional, ya que, como mencionamos, son capaces de crear un ambiente de bienestar.
Sin embargo, existen personas que no les aportan cosas positivas. En estos casos, lo único que hacen es alejarse para evitar situaciones incómodas e innecesarias. Y en noveno y último lugar, se automotivan constantemente. Si cuentas con este tipo de inteligencia emocional, tendrás la habilidad de automotivarte. Las personas con esta capacidad evitan estancarse en la monotonía de cosas que no les generan sensaciones positivas, así como siempre buscan renovarse y descubrir nuevas actividades.